Dios le bendiga, mi nombre es Ana Kirsis Tejada del Ministerio AOG y estamos aquí hoy con mi pastor César Pérez, quien es vicepresidente de la Iglesia MI a nivel mundial, parte del Consejo General del Concilio MI, pastor de la Iglesia Arca de Jehová, pero lo más importante, siervo de Cristo. Y dejaré que se presente. ¿Quién es el pastor César Pérez? Dios te bendiga, Ana Kirsis. Dios bendiga a todos los hermanos que nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas que estamos llegando al mundo entero. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes y el Ministerio de AOG. El pastor César Pérez es simplemente un hombre que Dios llamó al ministerio y que estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Simple y sencillamente un siervo de Dios. Yo no puedo poner otro nombre que no sea ese. Dios me llamó a ser parte de su grey y tuve la oportunidad, el privilegio de que me llamara a ser parte de lo que Él ha determinado como el ministerio pastoral. Y aquí estoy, sirviéndole al Señor. Así es. ¿Y cómo diría usted que fueron sus comienzos en el Evangelio? ¿Cómo fueron sus principios? Sabemos que tuvo el privilegio de nacer en un hogar cristiano, que tuvo el privilegio de nacer en la iglesia. ¿Cómo fueron sus principios? ¿Cómo comenzó? Le doy gracias a Dios por mi mamá. Mi mami ya está en la presencia del Señor, la hermana Hipólita Corales. Ella me llevó a la iglesia recién nacido. Ella se convirtió a los 11 años de edad. Así que cuando yo nací ya ella estaba muy firme en el Evangelio, una buena líder de la iglesia local. Estuvo 68 años en la misma iglesia siendo miembro. Mami fue un ejemplo para mí en tantas áreas y esa base que yo recibí en la iglesia y a través de mi mamá en los primeros años de vida fueron lo que me han permitido poder mantenerme firme aún a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido que enfrentar. Increíble, un ejemplo a seguir. Y nosotros le preguntamos a los jóvenes de la iglesia qué querían saber de su pastor y dijeron que le gustaría saber cómo empezó su llamado al pastorado. Cuando yo tenía 13 años, una persona que visitó la iglesia me señaló y dijo que yo tenía llamado al pastorado y el primero que no creí fui yo. Pero gracias le doy al Señor por su misericordia. Comienza Dios a trabajar conmigo. Yo lamentablemente estuve alejado del Señor desde los 15 a los 18 años. Nunca dejé de ir todo el tiempo, o sea, de manera total a la iglesia. Siempre llegaba de alguna manera a la iglesia, especialmente por mi mamá, pero estaba totalmente alejado de Dios. Pero cuando acepté a Jesucristo, cuando entendí que Dios no tiene nietos, que Dios solo tiene hijos, y acepté a Jesucristo como mi Salvador, comencé a ayunar y a orar. Y Dios comenzó a trazar mis pasos en el Señor. Hay cosas que no comparto mucho porque quizás pudiera en algunas personas no entenderlo bien, pero yo acepto a Jesucristo en octubre y en diciembre pasé a ser líder de AJEC a nivel de región. Increíble. Y un ejemplo a seguir a los jóvenes de la iglesia. Como ha sido un padre para nosotros, nos gustaría saber también qué consejos le daría a aquellos jóvenes que tienen un llamado y no lo aceptan. Con Dios no se pelea. A Dios nosotros tenemos que entender que Él lo que quiere es bendecirnos y lo que quiere es darnos lo mejor para nosotros. Lamentablemente, por algunas circunstancias de la vida y algunas heridas que habían habido en mi pasado, yo había tomado la decisión número 1 de no casarme y nunca tener hijos. Es una decisión que yo había tomado en mi vida. Por eso no me casé tan joven. Yo pretendía quedarme sirviendo al Señor y luego tuve algunas circunstancias que no necesariamente fueron positivas para mi vida, pero gloria a Dios por su misericordia. Me encontré con la que hoy es mi esposa en el camino y Dios permitió que hubiera una afinidad y nos casamos hace ya 28 años atrás y estamos en el Señor cumpliendo el propósito de Dios y caminando hacia lo que Dios quiere. Increíble los planes de Dios. Y hoy son una familia pastoral ejemplar que nos sirve de ejemplo a toda la iglesia. Gloria a Dios por eso. Y si ha tenido una parte del pastorado, si es que hay, que sea su menos favorita, ¿cuál usted diría que es? Lamentablemente en el asunto pastoral, la pastoral es muy compleja
y en muchas ocasiones trabajar circunstancias legales que hemos tenido que trabajar, esa es la área que no me gusta. Cuando hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Hemos tenido que trabajar algunas circunstancias que han surgido en el proyecto de la vida y en el caminar de la pastoral en ese ámbito, y el Señor sabe que le he orado que nunca más me permita vivir circunstancias de esa naturaleza, pero si tenemos que defender la iglesia en algún ámbito y hay que hacerlo a nivel legal, pues tenemos que hacerlo. Pero ese es el área que no me gusta. A mí Dios me llamó a predicar y a trabajar con la gente y a alcanzar el mundo para Él. Y esa área no me es confortable para mí. No, el área humana, no. Y hablando del área espiritual, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción de logros que ha tenido en el área espiritual? Mira, la mayor satisfacción que un pastor puede tener, eso es mi visión, es que llegue a tu iglesia alguien con su vida destruida por el pecado, por las malas decisiones, destruido por los procesos que ha vivido en el mundo, y verlo como Dios lo cambia y cómo Dios lo hace nueva criatura en todo el sentido de la palabra, y ver esa persona llegar a tener un ministerio en las manos. Yo tengo hijos en el ministerio que llegaron a la iglesia destruidos, totalmente destruidos. Yo podría traer a alguno de ellos para que pudiera testificar cómo Dios lo hizo en su vida, pero yo tengo el privilegio y el honor que me ha dado el Señor de haber sido el instrumento para que vinieran al Señor. Y lo que Dios ha hecho pues ya le pertenece a Dios, no me pertenece a mí, pero es un honor para mí. Ese es el mayor privilegio que Dios le puede dar a un pastor: ver a alguien con su vida destruida y ver cómo Dios restaura esa vida, cómo la pone en el orden correcto y cómo comienza a dar fruto para Dios. Eso no tiene igual. Ser testigo de la restauración del Exacto, Señor. eso es así. Increíble. ¿Y cuáles son sus metas, diría usted, en este momento como pastor? Fíjese, mi meta personal es llegar al cielo. No, sí. Esa es mi meta personal. La segunda es que nosotros podamos alcanzar como iglesia el propósito pleno de Dios. Yo sé que la Iglesia Arca de Jehová tiene una palabra poderosa que Dios le ha dado a través de los años. No solo cuando yo estaba aquí, cuando estuvo el pastor José Martínez, la pastora Ana, gloria al Señor, que estaban de pastores, y anteriormente a ellos ya hay por ahí evidencia de trato de Dios sobre esta iglesia y palabra de Dios sobre esta casa. Hoy Dios nos ha traído a mí, a mi amada esposa y a mis hijos a ser parte de esta casa, y lo que anhelamos en el corazón es que Dios nos lleve a su propósito eterno, que la declaración de Dios se haga realidad sobre esta casa. Dios va a hacer cosas grandes en esta ciudad, y la Iglesia Arca de Jehová es parte del plan de Dios para esta casa, Amén. para esta ciudad. Amén, lo recibimos. Y como por último, quisiéramos saber si con el conocimiento que tiene ahora pudiera volver al pasado y encontrarse con su yo del pasado, ¿qué le diría? Que no se desespere tanto. Cuando comenzamos en el ministerio, quizás la falta de experiencia, el trato de Dios ya está con nosotros, pero todavía estamos en el proceso de maduración en algunas áreas. Y hubieron muchas noches sin dormir que hoy las duermo, que son más o menos las mismas circunstancias que vivía, pero ya el tiempo y mi relación con Dios, la maduración que he alcanzado en Dios, me permite con mucha más facilidad depositar las cosas en las manos de Dios y acostarme a dormir y dormir tranquilo. Cuando estaba comenzando fueron muchas noches de llanto, muchas noches de falta de sueño por situaciones que Dios tomó bajo su control, y que sin duda Dios logró que se disiparan en el camino. Pero hoy quizás enfrentamos situaciones mucho más difíciles, y la experiencia en Dios, la maduración en Dios me permite, cuando llega el momento de descansar, quitar mi carga, ponerla a un lado y acostarme en paz a dormir. Dios es bueno. Dios es bueno, así es. Yo creo que es un consejo que deberíamos seguir todos nosotros los jóvenes ahora. Nos sirve de consejo excelente dejar todo en la mano del Señor. Y ya para concluir, ¿tiene algo que decirle a la iglesia? Iglesia Arca de Jehová, Dios nos trajo aquí, a mí, a mi familia, para ser parte de esta casa, para que juntos vayamos a lo que Dios señaló sobre nosotros.
Dios ha venido haciendo cosas hermosas. Hoy mismo vivimos el testimonio de un hermano que estaba en coma, que le estaban señalando días de vida y hoy está aquí en la casa adorando a Dios completamente sano. Dios sigue haciendo milagros. Caminemos a lo que Dios tiene. Permitamos que Dios siga dirigiéndonos y sobre todas las cosas démosle libertad a que el Espíritu de Dios se mueva en la casa como Él quiera moverse. Dios ha prometido y Él hará. Amén. Muchas gracias por su tiempo, Pastor Amén. César Pérez. Hasta aquí esta entrevista. Que Dios le bendiga. Síganos en nuestras redes, Ministerio EOG para más. Bendiciones del cielo para todos.